poco, vengo de un hospice. En la Argentina la mayoría de los hospices son casas donde se brindan cuidados paliativos a personas que están fuera de tratamiento. Por lo general se les da prioridad a aquellas personas que tengan una escasa red familiar o recursos económicos. Eso no quiere decir que no se le brinden a otras personas, sino que se le da prioridad a quienes estén en situación de mayor vulnerabilidad. El equipo del hospice, para que se den una idea, ahora en tiempo de pandemia son alrededor de 170 o 180 voluntarios y 15 profesionales de la salud. Miren lo que es la relación, ¿no?, de profesionales y voluntariado. Ya ahí hay un indicador interesante. Los dispositivos que se brindan son en la Casa Hospice, que está en Olivos, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la capital. Vamos a las casas de las personas, acompañamos en los hospitales, y hay un dispositivo que se llama Hospice de Día, en donde la persona puede venir a pasar el día y su familia va a trabajar o lo que necesite. La tarea que hacemos principalmente en nuestra casa es el cuidado que se hace en un hospital, pero en vez de ser en un hospital se hace en un ambiente más hogareño, ¿sí?, más familiar. El dispositivo que se hace en la casa es acompañar el cuidado que da la familia en esa casa. Por lo general se los orienta, se los forma, se los acompaña y demás. Ahora ya después entro más en profundización. En los hospitales se trabaja junto con los equipos de cuidados paliativos, y si hay equipos de voluntarios en el hospital, se trabaja junto con ellos también. Y bueno, y el hospice de día es esto que les contaba antes. En relación a lo que es voluntariado, hay muchísimo escrito, hemos conocido mucho que viene por SECPAL, por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ellos son muy claros para escribir, son muy precisos. La verdad que sugiero, si tienen al alcance, poder leer todo lo que hay de voluntariado, es súper claro. Hay mucho escrito de Canadá, de Alemania, hay poco de Latinoamérica, poco, así que tenemos una tarea, hermanos uruguayos, tenemos una tarea ahí pendiente para hacer. Que es cómo es nuestro voluntariado en países como los nuestros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Por ejemplo, uno de los artículos que me parece interesante contarles es que se plantean, por ejemplo, hay un artículo alemán que plantea si es bueno o no tener voluntarios psicólogos que trabajen ad honorem, ¿no?, que hagan de psicólogos sin cobrar. Ese es uno de los puntos que se plantean. Otros es si el voluntario tiene que estar dentro del equipo o no. ¿Para qué les digo esto? Para que vean la diversidad de los planteos que se hacen en todos esos artículos. Una sola cosa, están todos de acuerdo, en una sola cosa. ¿Saben cuál es? Lo único en lo que están de acuerdo es que el voluntariado es una respuesta de la comunidad. Entonces me voy a centrar en ese punto, ¿sí?, porque es en lo único que están todos de acuerdo. El voluntario, esa es como una primera clave. Voy a intentar dejar, creo que son 6 claves que encontré, como para empezar, después otro día seguimos, ¿no? Pero la primera clave es, el voluntariado es respuesta de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener las características propias de la comunidad que se expresa, ¿sí? Va a conocer las necesidades, va a conocer los recursos, y aquí la segunda clave, el voluntario va a ser puente. Si el voluntario conoce las necesidades, conoce la comunidad, conoce los recursos, puede ser puente. Acá va la segunda clave. Puente, y a la vez puede ser un buscador y un generador de redes. Muchas veces, Rita hablaba del cuidado en domicilio, ¿no?, que a veces no tenemos los medios para cuidar en domicilio. Muchas veces los recursos están, pero no están a la vista, hay que activarlos. Entonces, los voluntarios, que muchas veces provienen de esa misma comunidad, conocen. Entonces son grandes buscadores y grandes fortalecedores de redes. Ahí hay otra clave. Ahora, importante, también escuché que Rita mencionaba que hay muchos voluntarios pero que están sueltos, ¿no?, y que tal vez están buscando dónde ayudar, quieren ayudar, no saben bien cómo. Otra de las claves del voluntariado, por lo menos creo que en todos los voluntariados, pero en cuidados paliativos, es la formación. No podemos zambullirnos a acompañar semejante momento de la vida de alguien y de su familia sin formarnos. Tenemos que entender
y no digo entender mínimamente, tenemos que comprender con la cabeza y con el corazón qué situación estamos acompañando, a quién estamos acompañando. Vamos a estar acompañando a alguien que va a estar cerrando su biografía, a alguien que va a estar revisando su vida, a alguien que se va a ver con la situación de pasar por un duelo anticipado, ir teniendo limitaciones, ir teniendo decisiones muy importantes que tomar, y probablemente nos va a tocar escuchar y nos va a tocar acompañar esos distintos momentos. Por lo tanto, clave 3, la formación. Y esto nos lleva a otro punto. El voluntario no puede mandarse solo, siempre tiene que estar dentro de una organización. Esto es algo en lo que todos los artículos que les mencioné antes lo mencionan. No se puede ser un paracaidista, no se puede ser el héroe de la película. No estamos para salvarle la vida a nadie, estamos para caminar junto a ellos. Y eso es algo que tenemos muy claro, porque si no nos quemamos enseguida. Nos creemos que somos los salvadores del mundo, cosa que es una mentira absoluta, y lo único que hace es alimentar el yo y crearnos, ¿viste?, los mejores de todos, y nos pasa que vemos la foto que me puso Rita hace un ratito, ese bebé abrazado, y a mí se me estruja el alma, así que no soy salvadora de nada. Entonces, bien, este punto, los voluntarios dentro del equipo. No podemos estar sueltos por ahí, no podemos estar sin formarnos. El voluntario que anda suelto y sin formarse es una roca en el camino. Molesta, va a ser una macana, no va a saber qué va a tener que hacer, se va a hacer daño a sí mismo y va a hacer daño a los demás. Entonces, clave, dentro del equipo de cuidados paliativos. Para que esto ocurra, claramente tiene que haber una disponibilidad y una disposición del equipo de profesionales. Por eso yo le agradezco tanto a Rita que ella promueva y estimule la inclusión de voluntariado en los equipos. Si los profesionales, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras, nutricionistas, no avalan la presencia de un voluntario que puede ser un ingeniero, puede ser un astronauta, puede ser una ama de casa, no importa qué profesión tiene. Es alguien que quiere acompañar y que además se va a formar para hacerlo. Si los profesionales no lo avalan, eso no va a funcionar. Entonces, ahí hay otra clave. Bien, ¿y cómo podríamos hacerlo? A veces uno trata de describir de montones de maneras qué es lo que hace un voluntario. Y el otro día cuando charlábamos con Rita, lo primero que nos sale es, bueno, me trae la vianda que me falta, la comida que le falta, el abrigo que le falta, lo lleva a tal lado. Suele estar atado mucho a lo asistencial, a lo servicial, ¿no? Y a mí automáticamente me sale, para describirlo, pienso en el familiar. El voluntario es como ese familiar, ¿no? ¿Qué hace un familiar? El familiar cuida, básicamente, ¿no? Cuida que esté estirada la sábana, cuida que el pañal esté limpio, cuida que esté la alimentación que necesita, cuida que la habitación esté ventilada, cuida que esté helado. Si hay un tiempito para compartir una música, una lectura, una obra de arte, un juego de cartas, puede hacer todo lo que haría un familiar, con la diferencia que no tiene la cercanía del familiar y que no está solo. Entonces, ahí tenemos una quinta clave. La quinta clave es: el voluntario hace las veces de familiar sin serlo, hace las veces de amigo o de vecino o de allegado sin serlo, ¿sí? Con la ventaja y la óptima que uno tiene entre estar cerquita, pero no estar empantanado en la situación que estamos acompañando. Algo que está buenísimo, que muchas veces nos olvidamos, es el tema del ocio. Muchas veces creemos que acompañar es hacer algo. Y nos olvidamos que a veces acompañar es quedarnos en silencio, es escuchar juntos los pajaritos que suenan a determinada hora. En mi casa, por ejemplo, ahora en esta época, a las 7 de la tarde empiezan a cantar las ranas. Yo quiero que los demás estén todos en silencio, quiero que me acompañen a escuchar las ranas, ¿sí? Entonces, eso es disfrute, eso es acompañamiento. Y para eso también me tengo que entrenar, porque callarme la boca cuando me tengo que callar, tengo que aprender a hacerlo. No dar una sugerencia, no juzgar,
esto que llamamos la escucha compasiva, ¿no? A eso lo tengo que aprender, a eso me tengo que entrenar. No es que intuitivamente y naturalmente me sale, pero no porque sea mala persona, sino porque es algo que podemos entrenar y que nos va a salir mucho mejor, y además es bueno porque lo entrenamos para nosotros mismos. Eso está buenísimo, porque aparte empieza a mejorarse también la relación en la vida familiar. El ser voluntario tiene un impacto no solamente en la sociedad, sino en la casa de uno mismo. Y en la casa de uno mismo me refiero concretamente, literalmente, y en la casa de uno mismo me refiero simbólicamente, en mi casa. Ahí también impacta el ser voluntario. Bien, pero quiero contarles algo para llevarlo al terreno concreto, y quiero presentarles a Marcelo. Marcelo vivió con nosotros en el hospice, era un señor que tenía 59 años, y quiero llevar todo este palabrerío que les dije a lo que fue conocer a Marcelo y acompañarlo, ¿no? Marcelo tenía 59 años, 58 cuando llegó al hospice, era abogado penalista, estaba desvinculado de su familia, tenía un par de hermanos con los que se dejó de ver, y solo 2 amigos. No sé si hay algún abogado penalista en la reunión, no sé si es porque era penalista o por qué, pero tenía solo 2 amigos. Estos amigos eran bastante fieles, lo acompañaban, pero teníamos un problema, que era que le daban todo lo que él pedía. Entonces a veces él había tenido problemas de adicción a las drogas, entonces le traían sin que nosotros nos diéramos cuenta, entonces la medicación no llegaba a ser el efecto que necesitábamos y demás. Así que bueno, Marcelo tenía mucha dificultad para relacionarse. El día que llegó diciendo malas palabras, que por qué me traen acá, que yo no les pedí, que acá no me van a saber cuidar, que nadie entiende lo que yo quiero. Él tenía ELA, diagnosticado hacía 6 años, más o menos, 5 o 6 años. Y la verdad es que estaba, como decimos acá en Argentina, repodrido de estar enfermo. Estaba harto de estar enfermo, no aguantaba más, no dependía hasta para rascarse la nariz, porque no podía ni siquiera rascarse la nariz. Cuando llegó, nosotros lo recibimos como siempre, con una sonrisa. Le habíamos preparado su habitación, tenía un cartelito con su nombre, le habíamos puesto las sábanas de River, porque sabíamos que era de River, entonces habíamos tenido ese gesto, ¿no?, del cuadro de fútbol. Y a él le gustó, pero no lo suficiente como para estar menos enojado. Entonces subimos la apuesta y dijimos, bueno, vamos a intentar que la pase lo mejor posible. Entonces averiguamos qué música le gustaba, qué lectura le gustaba, si le hubiera gustado pintar, como no podía mover los brazos, a ver si alguien pintara por él. Y así nos fuimos conociendo de a poquito, ¿no? A través de la música, la literatura, la pintura. La médica y los enfermeros le iban preguntando todos los días si estaba bien. Y un día dijo, estoy un poquito mejor. Estoy un poquito mejor. Después se empezó a empeorar, bueno, nos hicimos muy buenos amigos, se empezó a interesar por el resto de las personas, cosa que fue muy lindo, ¿no? Esto de que en vez de él, que nos enteráramos nosotros de quién era él quería enterarse quiénes éramos nosotros, y siempre nos preguntaba por qué lo cuidábamos, ¿no? Y ahí vi el título de la presentación, tú importas porque eres tú, ¿no? El día que le contestamos, mirá, te cuidamos porque nos importás, lo único que podía mover eran los ojos, movió los ojos, no lo podía creer, estaba feliz. Bueno, pero la historia no fue tan color de rosa, la realidad fue esa, las cosas empezaron a empeorar, se habló con él el tema de la traqueostomía, la gastrostomía, él no quiso nada, la llevó bastante bien hasta que en un momento dijo, basta, esto no más, así no puedo seguir viviendo, y le pidió a la médica que le dé algo y que lo mate, lisa y llanamente. Para los voluntarios fue un impacto fuertísimo. Primero sentimos frustración, dijimos, ¿cómo puede ser? Con todo este amor que hay alrededor de él, ¿cómo es que no es suficiente? ¿Cómo es que quiere morir? Sí. Bueno, no era que no era suficiente, era que lo que él sentía era de tal magnitud que él así no podía más. Entonces empezamos de a poquito a charlar con él y le íbamos preguntando a ver si esa condición cambiara, a ver si todavía así él insistía,
en que le dieran algo para que esto se termine. Y accedió a que no fuera así. Entonces lo que se hizo fue acá yo no soy médica, así que les cuento lo que sé de oído, se acordó con él una sedación intermitente. Entonces, 4 horas dormía, se despertaba, chequeábamos el estado de ánimo, siempre que se despertaba había alguien al lado, porque aparte le habíamos prometido que íbamos a estar siempre al lado de él. A veces quería quedarse despierto, siempre nos daba indicaciones porque le gustaba dar órdenes, y después si quería dormir, dormía de vuelta. Y así se fue dando de a poquito, y en un momento fue necesario ya más una sedación más paliativa, ¿no? Pero él mismo decidió no terminar su vida de manera abrupta, sino seguir recibiendo el acompañamiento y el cuidado, y por suerte apareció esta herramienta, ¿no? Pero bueno, a mí el cuidado de Marcelo me llevó a pensar un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que podemos hacer con solamente estar, decirle al otro, te cuido porque te quiero, porque sí, porque no hay otro motivo. Él nos enseñó que el voluntario es ese otro, punto, no hay más explicación, es ese otro que está ahí, es ese otro que yo abro el ojo y me prometió que iba a estar y está, es ese otro que me ofrece una mirada diferente, que me ofrece presencia, que se detiene, que tiene tiempo, ¿sí? Que tiene cercanía, que no se acerca a mí desde un rol profesional, sino desde un lugar más simétrico, ¿no? Es ese otro que está ahí, al alcance de mi mano. Y aquí está esta última clave o la sexta clave que les quería contar. En el voluntario está el otro. Está ese otro, esa pieza fundamental que tiene que estar en el equipo de cuidados paliativos, que es ese que se va a quedar ahí sentadito al lado. Y además, otra frase que decimos por estos lados es, de paso cañazo, va a aliviar al equipo de cuidados paliativos. Porque lo que nos cuentan los profesionales es que cuando cuentan con voluntarios, su tarea se ve aliviada. Entonces, yo no es que quiera convencerlos, ¿no? Pero si no tienen voluntarios en el equipo, llame ya, como dice la propaganda. Salgamos a organizarnos, sea en Buenos Aires, sea en Montevideo, donde sea. Hay evidencia científica, como le gusta decir a los médicos, hay evidencia científica que donde el equipo de cuidados paliativos cuenta con voluntarios, llega más lejos, está más presente. El cuidado en domicilio se hace posible. Me sentí muy identificada con Socorro cuando hablaba de que uno tiene que estar capacitado para enfrentar este tipo de pacientes. Mi fase en realidad es esa, no tanto en el equipo de Jung, que empezó ayer prácticamente. Yo estoy integrando hace muy poco tiempo ese equipo. Es un equipo que se formalizó hace menos de un mes. Pero sí, la coordinadora de ese equipo en Jung ya hace muchos años que está trabajando. También le costó varios años formar todo un equipo. Yo vivo en Guichón, en una ciudad de 5.000 habitantes, en el interior de Paysandú, está cerca de Jung. Y toda esta cuestión de los equipos, de la formación, me llevan a ciertas anécdotas en realidad que tengo, que yo las cuento como hay un caso específicamente, una historia específicamente que fue muy emblemática hace unos años para mí, cuando yo empecé la formación en la maestría de cuidados paliativos de la Católica. Yo apenas había empezado y había un paciente, yo estaba atendiendo acá en Guichón, un paciente de unos 70 años con un neoplasma de próstata, estaba diseminado tenía metástasis óseas en columna,
Y bueno, estuvo un año con ese diagnóstico, tenía dolores, tenía sufrimiento de columna, empezó a tener internaciones, el dolor era de difícil control, empezamos con primero escalón, segundo escalón, en ese momento no sabíamos mucho cómo era que se abordaba el tema del control del dolor. Logramos controlarlo con una bomba de infusión continua, donde el paciente cambió completamente, inclusive su estado de ánimo, y ingresa, se fue a casa, estaba bien controlado, hasta que ingresa meses después, un miércoles, ingresó por una dependencia mayor, empezó a estar, ese señor tenía más de 5 hijos, tenía una esposa, vivía con la esposa y con algunos hijos, y empezó a requerir un poco más de dependencia, y por lo tanto consultan y lo ingresan. Rápidamente él entra en un estado preagónico, donde ya no podía comunicarse, y tenía tenía el dolor controlado. Bueno, tenía el dolor controlado, fue una semana que no se abordó mucho la familia, sabíamos que la familia estaba muy presente, algunos de esos pacientes acá en el interior los atendíamos, de esos pacientes, no, de los familiares del paciente. Hasta que un domingo, al mediodía, de acuerdo, hasta hoy, me aplauden en mi casa. Yo salgo, yo tenía, en ese momento mi hijo tenía un poquito más de un año, todavía lo agarraba en brazos, yo salgo con mi hijo en brazos, y bueno, era uno de sus familiares de esta persona. Yo voy bajando ahí por mi casa y tengo un portón, y voy viendo que se van asomando autos, y bueno, al final eran 3 camionetas 4x4, 2 autos que se iban asomando mientras yo me asomaba, y bajaron 11 personas de todos esos autos. Y algunos yo los conocía, eran pacientes míos, y bueno, se juntaron todos en media luna, yo del otro lado con mi hijo en brazos, y uno empieza como de portavoz, dijo, bueno, nos organizamos acá como familia, hoy es domingo, pudimos juntar todos los hijos, toda la familia que importaba, y de repente se desatan a llorar 3 de ellos. Eran los 3 varones, las mujeres no lloraban, quedaban quietas, y uno de ellos me plantea, bueno, doctora, nosotros lo que queremos saber es qué puede hacer usted por nuestro padre. Venimos a pedir que haga algo. Entonces, en ese momento, yo seguía con mi hijo en los brazos, ¿no? Miré a mi hijo, los miré a ellos, fue un momento en que me pasaron 1000 cosas en la cabeza. Y bueno, lo que sí está buena de esta historia es que la formación en ese momento me permitió que respirara hondo y que les dijera, bueno, miren, ¿cuál es la duda o cuál es la necesidad que tienen ustedes en este momento? ¿Qué plantearon, qué hablaron entre la familia? Entonces en realidad no fue otro, fue una de las hijas, dijo, bueno, nosotros lo que no queremos es verlo más sufrir a nuestro padre. Ya otros que estaban ahí, ¿no? Eran 11 personas, quisieron aclarar, en realidad nosotros no sabemos bien lo que venimos a pedir, pero lo que pedimos es ayuda, queremos pedir ayuda. Bueno, hablaron con el médico de guardia, no, vinimos directamente a hablar con usted porque usted fue la última que lo vio el viernes, hoy es domingo, queremos saber la respuesta suya.
bueno, otra vez respiré hondo y les dije, bueno, miren, la última vez que yo vi al papá de ustedes, yo lo vi tranquilo, vi que el dolor estaba controlado. De cualquier manera, voy ya a hablar con el médico de guardia, voy a hablar con enfermería que está en ese momento, para ver para cerciorarme que eso sigue siendo así. Mañana, lunes, 7:30 de la mañana, yo estoy allá y hablamos juntos. Vengan los que quieran venir, lo vemos juntos, lo vemos a él junto con ustedes, los vemos entre yo y ustedes. Bueno, hubieron otras palabras más, de las cuales aparentemente tranquilizó a la familia, se fueron de ahí. Yo quedé en ese dilema de, bueno, ¿será que caí bien? ¿Será que caí horrible? No era un día que yo podía realmente estar ahí. Llamé lógicamente enseguida al médico, llamé a una enfermera que tenía en confianza que estaba en el turno, y ellos, de cierta forma hablando, me dieron la garantía que el paciente estaba controlado, que en realidad lo que faltaba era que la familia pudiera procesar todo ese tema y esa rápida progresión a un estado preagónico, ¿no? En fin, el lunes 7:30 de la mañana estaba allá, por supuesto, y logré ver al paciente. El paciente estaba tranquilo y yo logré hablar con la familia y tranquilizarla. Ese paciente estuvo en ese estado 7 días más. No tenía ningún criterio de sedación, no tenía estaban los controles de los síntomas. Lo que faltaba en realidad era trabajar con esa familia, era haber trabajado probablemente con ese paciente, y cayó muy bien el hecho de poder estar ahí y de poder sacar todas las dudas de esa familia en ese momento, ¿no? Tanto el domingo como el lunes. Entonces esto, de esta pequeña historia que en realidad es muy común acá en el interior del país, esa realidad en que uno se expone mucho. Todos saben a dónde vivimos, todos saben la familia que tenemos, los pasos que damos. Entonces, el hecho de estar formado, el hecho de estar capacitado, el hecho de tener organizado un equipo nos va a mejorar en ese sentido de sobrecargar a una sola persona o de sobrecargar a la familia también, ¿no? En ciertas cuestiones. Yo lo que dejo con esto son dos reflexiones. Por un lado, la formación que yo tuve me ayudó a salvarme en ese momento, en ese domingo, a través de la empatía, a través de lo que yo aprendí y de lo que yo sentí en ese momento. Me ayudó a poder también apoyar a la familia. Pude estar allá, pude ver las escalas de dolor, pude reconocer, o sea, aplicando instrumentos que nos da la formación, las capacitaciones, pude dominar un poco la situación, pero a su vez la misma situación de urgencia me la puso el no tener un equipo organizado en ese momento, ¿no? Al no tener un equipo, al no contar con un equipo organizado, capacitado y principalmente organizado, lleva con que esa familia tenga muchas dudas, lleva con que no tengan conceptos, no se haya hablado, la comunicación no existe, porque realmente un equipo no se hace por una sola persona, ¿no? Se hace por varios y todos tienen un rol ahí. Entonces, al mismo tiempo que la formación nos hace mejorar la atención,
por otro lado, si no nos organizamos como equipo, es muy difícil llevarlo adelante de una manera que ahí el sufrimiento, yo creo que el sufrimiento crece si no logramos poner en práctica, vamos a decir, de una manera organizada esa atención. Yo apuesto a que, y esto, lo que también otra cosa que creo importante decirla, que el número no es por lo menos la única variable en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? No es porque haya un centro a donde viven 5.000 personas, esa persona requeriría menos cuidados paliativos que alguien de Montevideo, ¿no? No es el número de personas la variable importante acá. Acá importa la calidad, acá importa la accesibilidad, la atención. Y bueno, por supuesto que hay que adecuar los equipos, ¿no? Hay lugares a donde uno necesita una unidad, hay lugares a donde uno necesita equipo, hay lugares a donde uno necesita una organización. Pero en definitiva, se necesita organizarlo como equipo. Bueno, dejo esa experiencia nomás para compartir con ustedes. Por suerte, cada vez más hay menos domingos difíciles como esos, y espero que hayan mejores lunes de acá en adelante con toda esta movida que tenemos en todos los equipos, representando todos los equipos de Montevideo y del interior mismo, ¿no? Hablar un poco de lo que es el rol de trabajo social, que faltan los equipos, con la importancia que puede tener no solo para el paciente y la familia, sino para el equipo también, ¿no? En ese sentido, poder obtener respuestas y dar respuestas a la familia, dar respuestas al paciente y también contar con un trabajador social exclusivamente y no tener que usar un recurso que viene un ratito y se va, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la calidad de la atención no es la misma, por más que uno quiera. Y sabemos que muchas veces la intervención en cuidados paliativos tiene que ser abordada desde otro lugar, desde un lugar de mayor presencia en trabajo social. Por lo menos así es como lo sentía yo, que yo tampoco trabajaba exclusivamente para cuidados paliativos, entonces a veces era ir un poquito y bueno, llevarme los pendientes, que no estaban buenos, porque la idea era poderle dar la respuesta a la gente lo antes posible, resolver. ¿Por qué? Porque muchas veces lo social, lo que es el entorno, esta casita de la que hablaban con sus 4 habitaciones, y la casita vendría a ser todo lo que está alrededor, a veces tiene unos cuantos agujeritos esa casita que hay que resolverlos para que el paciente justamente pueda irse tranquilo y realmente pueda irse. A mí me gusta bajar mucho a tierra con ejemplos, Ana ya lo sabe. Nada, yo siempre en las clases cuento la misma anécdota, una paciente, 36 años, 2 hijos, y realmente ella no querían que quedaran con su padre, ¿tá? Con el padre biológico de los niños por una situación de abuso sexual que hubo anteriormente. Entonces, esta señora en realidad estaba realmente en el último momento de su vida, en la última etapa. Estaba y nadie sabía por qué ella seguía ahí. El día que yo pude tener la entrevista con ella, me explicó toda la situación, hablamos con un abogado, quedó todo resuelto. El día que quedó resuelto, ella partió. Entonces, muchas veces es esto, la importancia de tener una resolución en otro nivel. O con adultos mayores, cuando tienen hijos, adultos mayores, una persona que está en la etapa terminal, pero los ejemplos más claros que tengo son adultos mayores, con hijos con autismo o con esquizofrenia, que son totalmente dependientes y ellos son el único cuidador, y sin embargo están atravesando esta etapa,
y no saben qué va a pasar, y eso no les permite hasta no quedar tranquilos de tener esa situación resuelta, es difícil. Entonces, si bien el trabajo, el rol del trabajador social muchas veces está como, se lo ve simplemente como un gestor de recursos, no es solamente eso. A veces no es solamente, y en realidad no es eso es solamente una parte. Pero la idea es poder acercar, brindar herramientas, apoyar a la familia, ¿no? Los cuidadores, ¿qué pasa en el rol que tiene esa persona, el enfermo terminal? A veces son los trabajadores, son justamente los que dan el apoyo económico a la familia, el sustento económico, y se pierde ese rol. Ahí se trabaja mucho a la par también con el psicólogo, ¿no? En trabajar en la pérdida de ese rol, y nosotros ir viendo desde qué lugar podemos gestionar los apoyos económicos, que la persona no se sienta de repente tan mal por la pérdida. Bueno, ahí también hablaron de dignidad, y también es eso, aceptar eso, que cambia toda la dinámica familiar, un enfermo paliativo. Y otra cosa que no me parece menos importante es también, no me acuerdo quién fue que planteó el tema de la realidad y lo que uno ve de la realidad. Y no, es lo que la misma familia, el cuidador, el paciente ve de su realidad, y nosotros ver qué hacemos con ello y de qué manera podemos apoyar. Eso me parece sumamente importante. Y después les quería plantear el tema del rol de enfermería, que me parece sumamente importante. Me pareció, yo pila de veces digo que nos consultan las cosas a nosotros como si nosotros estuviésemos todo el tiempo, y sin embargo, desde mi punto de vista, cuando yo trabajé, los que tienen el contacto todo el tiempo con el paciente, que conocen y que muchas veces nos transmiten la realidad tal cual es enfermería. Entonces, el intercambio que tiene que haber en el equipo es esencial. Yo cuando trabajábamos a la par con médicos, con psicólogos, con enfermería, con todo el equipo. No contábamos con voluntariado, que también me pareció sumamente importante e interesante, que no estoy al tanto si acá hay alguna red de voluntariado, creo que no. Pero ese intercambio es sumamente importante. No sirve de nada la intervención del trabajador social solo si no intercambia con el médico, si no intercambia con enfermería, si no intercambia con la psicóloga, si no intercambia con quien esté interviniendo en la situación. Si todos hacemos una partecita de disgregada, probablemente hasta superpongamos las intervenciones y no tengamos conocimiento real, ni vamos a abordar de una manera de forma eficaz y eficiente la situación de un paciente. Yo creo que es sumamente esencial eso, el trabajo en equipo. Eso me parece que es lo más importante. Sí, me parece que es importante que se exija desde los equipos el poder contar con el apoyo de un trabajador social exclusivo. Sé que es difícil, porque hay muchas unidades de cuidados paliativos y trabajadores sociales, lamentablemente, en lo que es la órbita de la salud, salvo en lo público, no hay tanto, y menos que destinen uno exclusivamente. Pero sí creo que hay que lograr que se visualice la importancia, no solo para el paciente, sino para el equipo y para la tranquilidad del equipo. Y justamente para que no tengan que estar tapando los agujeros de esa profesión que está faltando, que muchas veces es lo que termina pasando en los médicos, en enfermería, bueno, y psicología, que también muchas veces termina siendo el gestor de recursos o asesorando, cuando está bueno que realmente lo cumpla el profesional que lo tiene que hacer, ¿no?